Estamos en compañía con Ezequiel Fernández Langan. Él es subsecretario de Asuntos Electorales del Ministerio del Interior de la República Argentina. Bueno, Ezequiel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Recién arribato. Recién llegado. Bueno, gracias por... Contento de estar acá. Bueno, gracias por pegarte una vuelta. Sabemos que para el Gobierno Nacional el tema de la reforma electoral es prioridad en agenda número 1. ¿Cuál va a ser la función justamente de tu visita en el día de la fecha? Sí, para el presidente Mauricio Macri impulsar esta reforma que venimos trabajando desde que asumimos, desde el 10 de diciembre, es sumamente importante, es prioridad en la agenda del Gobierno Nacional. Y en ese sentido estamos recorriendo las distintas provincias de la Argentina, las distintas ciudades, hablando con referentes locales, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con los partidos políticos y obviamente con los intendentes y los gobernadores y los ministros de gobierno, que son generalmente los que llevan la agenda política y la agenda de la reforma electoral, contándoles obviamente de qué se trata esta reforma, si bien lo tienen claro, explicándoles cuál va a ser el plan de formación y capacitación que estamos llevando adelante desde el Ministerio del Interior y obviamente abriendo un debate y un diálogo que creemos que siempre es positivo a la hora de generar consenso para aprobar este tipo de normas que requieren mayorías especiales en el Congreso de la Nación y obviamente se va generando un clima en el resto de las provincias para que también se den debates locales. Tenemos que recordar que esta es una reforma nacional y que obviamente nosotros somos sumamente respetuosos de las autonomías provinciales, pero generalmente en este tipo de procesos, cuando comienzan los debates nacionales, al ratito las provincias adhieren o no, o empiezan a debatir sobre este tipo de reformas. Vos sos abogado, fuiste diputado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuiste presidente del PRO allá por el 2002, o sea que tenés una vasta experiencia en el roce. Preguntar en ese bagaje que tenés del roce político, ¿no pensás que puede haber cierta mezquindad en ese ámbito? Porque muchas provincias entienden que si otorgan y brindan este proceso de reforma electoral, puede ser una ventaja muy favorable para las elecciones de cara a las próximas generales al gobierno nacional. Y probablemente no estén tan dispuestos en librar esta batalla. Sí, muchas veces este tipo de procesos generan obviamente adhesión, muchas veces por parte de la ciudadanía y por muchos actores de la vida político-institucional de la Argentina y de cada una de las comunidades locales, y muchas veces, como vos decís, hay cierta resistencia porque muchas veces los partidos políticos se sienten cómodos con este esquema que conocemos, ¿no? El de la boleta partidaria de papel tradicional, en donde los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo muy importante a la hora de cuidar esa boleta en el cuarto oscuro. Con este sistema se equiparan las fuerzas políticas y el Estado pasa a garantizar la oferta electoral. Va a ser el Estado el que le va a asegurar a cada uno de los vecinos, cada uno de los ciudadanos que vaya a votar, que cuando entre a elegir su oferta electoral esté en un dispositivo táctil en donde va a poder elegir la oferta electoral, se va a imprimir una boleta y esa boleta se va a depositar en la urna. Obviamente estos procesos llevan su tiempo, son largamente debatidos y discutidos, hay controversias, pero creemos que los argentinos estamos a la altura de votar de una manera distinta, de una manera más moderna, transparente, ágil, dinámica. La gente va a saber los resultados a pocas horas de finalizados los comicios. Muchas veces tenemos que esperar a largas horas de la noche para saber quién es el ganador de una elección. Va a haber mayor precisión, muchas veces por cuestiones voluntarias o involuntarias a la hora de terminar de que los fiscales cuenten los votos y anoten en sus respectivas planillas y en los escrutinios definitivos. Hay errores voluntarios e involuntarios. Muchas veces hay trampitas y muchas veces hay errores. Vamos a tener mayor precisión y todo eso hace que obviamente haya un debate profundo. Pero creemos que cuando la gente acompaña, los políticos también van atrás de esa voluntad popular. El tema es, yo he escuchado muchas críticas a este sistema que se quiere implementar, que como es un voto que es electrónico, primera duda es, ¿tiene o no sustento en papel? Tema número 1. 2, ¿quién resguarda ese sustento en papel si así lo requisiera?
Y en ese ámbito también, el punto número 3, he escuchado mucho decir, están tan confiados que esta reforma electoral sale que se han pedido miles y miles de maquinitas electorales. ¿Pensás, a ver, qué le podemos responder a esto? ¿Tiene soporte, no tiene soporte? Vamos por partes. Sí. Es una ley que se está debatiendo en el Congreso, Sí. Tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, un dictamen en conjunto, puede ser debatida la semana que viene, se requieren mayorías calificadas y especiales, o sea, 121 diputados tendrían que aprobarlo para después pasar al Senado. O sea, es una ley largamente debatida y discutida. Después, por el otro lado, el proceso licitatorio no comienza hasta que no tengamos ley, así que por ahora hablar de máquinas, de software y demás es prematuro hasta que no tengamos la ley. Y por el otro lado, está establecido en la propia norma que hay respaldo en papel, es introducir tecnología al proceso electoral. Va a haber respaldo en papel y lo que vale es el papel. El voto se perfecciona cuando se deposita en la urna y lo que se cuenta es el papel. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos que el sistema es confiable, es seguro y que además lo va a homologar la Cámara Nacional Electoral. O sea, otro poder que no es el Poder Ejecutivo, sino que es el Poder Judicial, es el que va a homologar este sistema. Hasta que no haya homologación, no hay sistema. Justamente ya que haces hincapié en este punto, ¿no? El que va a homologar es la justicia. En ese orden, y teniendo en cuenta que, bueno, hay muchas ideas de que ya que se hace una reforma porque no se va hasta el hueso, pregunto, ¿se elimina la boleta sábana con este nuevo proceso o queda en un mix? Es una oferta, es una reforma pensada en etapas. La oferta electoral va a cambiar, estamos cambiando, se eliminan las colectoras, las candidaturas múltiples, las listas espejo, cambiamos el instrumento de votación, dotamos de mayores controles por parte de la justicia. Antes teníamos 4 auditores para controlar los procesos, ahora vamos a tener 24. O sea, empezamos de a poco, tenemos 4 años y se van introduciendo temas a medida que se van discutiendo, porque si metíamos toda la reforma que nosotros tenemos pensada, si lo metemos todo en una misma ley, la verdad que es bastante complejo. Después viene la reforma de todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Es una reforma pensada en etapas y vamos de a poco. Pero lo que es siempre el tema electoral, digamos, hay un ahorro en lo que podríamos decir la estructura partidaria. No se necesitan fiscales a la hora de la elección. No se necesita una cantidad excesiva de fiscales, se elimina la impresión de los padrones electorales por parte de los partidos. Generalmente los partidos políticos, como tienen que fiscalizar y cuidar su boleta en demasía, y solamente depende de su aparato, de su logística, ahí hay un dispendio de recursos económicos por parte de los partidos políticos que imprimen de más y por parte del Estado que también imprime padrones electorales. Entonces nos pasamos las elecciones imprimiendo boletas y cuidando las boletas, y la forma de militar muchas veces es que la persona... El negocio de la boleta ha sido tremendo. Sí. Ha sido un negocio de muchas imprentas. Y las que nunca llegan, tremendo. Y los militantes tienen que cuidar que esa boleta esté en el cuarto oscuro. Entonces muchas veces ese dispendio de fiscalización requiere... Me tocó fiscalizar en la provincia de Buenos Aires y teníamos turnos rotativos de miles de fiscales para que no nos roben la boleta. Esto elimina a que un partido político, por ejemplo, autorice alguna de las líneas a pegar o no boleta con la larga que antes, pasaron las últimas elecciones, muchos justicialistas quedaron afuera, quedaron muy embroncados aquí en la provincia de Entre Ríos. Creo que uno de los grandes motivos de que se parte el justicialismo y por poco no pierda la provincia, sí, muchísimos municipios, es por el enojo de las líneas internas del justicialismo. Y se eliminan las candidaturas múltiples, las colectoras y las listas espejos. O sea, los candidatos que vayan a ir a una elección van a tener que optar en qué elección desean participar. No es lo mismo ser diputado nacional, concejal o consejero escolar. Van a tener que elegir en qué categoría participar. Si empezamos a poner reglas claras y esas reglas se empiezan a cumplir, obviamente vamos a tener una democracia con una calidad superior, y me parece que para eso estamos nosotros, ¿no? Para que este tipo de reformas refuercen la calidad institucional y democrática de la Argentina. La última que te hago, Ezequiel, ¿qué va a pasar con las PASO? Las PASO, la propuesta nuestra es que se vote dentro de un mismo frente electoral. Dentro de ese frente electoral, las distintas opciones electorales que
que haya, por ejemplo, dentro del Frente Cambiemos, las distintas listas que haya, dentro del Frente para la Victoria, las opciones electorales que tenga ese frente. Y lo que no estamos prometiendo es que haya votos cruzados, o sea, votar, por ejemplo, candidato a senador en un frente y candidato a diputado en el otro. Eso para las PASO, para las primarias. Después en la general, obviamente, el voto cruzado es el que conocemos. Pero ¿por qué estamos pidiendo que voten como frente electoral? Para fortalecer los partidos políticos. Los partidos políticos, o sea, el origen de la PASO, que era fortalecer las candidaturas y que no sean candidaturas a dedo, se ha ido perdiendo y las PASO han empezado a transformarse en una primera vuelta electoral o en una gran encuesta. Queremos volver al sentido que tenían las PASO, que era fortalecer el sistema de partidos políticos. Ezequiel, muchas gracias por haber venido. No, ha sido un placer. Chao, muchas gracias.